Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias damos por este tiempo, por una vez más tener la oportunidad de venir delante de ti, ante tu palabra. Guárdanos en este día, guárdanos en esta noche. Permítenos reconocer y ver la gracia que hay en tu palabra. Y a través de esto, Señor, que nuestras mentes sean alineadas conforme a ella y nuestros corazones sean henchidos de esa alegría que provoca el saber lo que tú has hecho y lo que harás. Gracias damos una vez más. Permite que tu palabra sea expuesta correctamente y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 1. Y vamos a leer desde los versículos 3 al 5. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La vez anterior que fuimos a esta carta, veíamos cómo el apóstol Pedro escribía a los expatriados que habían sido elegidos, a un grupo de personas creyentes distribuidas en diversas áreas de la región de Asia Menor. Estos expatriados elegidos reciben esta carta de parte del apóstol Pedro como un oasis en el desierto. Se encontraban siendo perseguidos y su fe estaba siendo probada. Pero ahora el apóstol Pedro, una vez que les ha saludado, empieza con una doxología, con una frase que lo que hace es elevar el nombre de Dios y exaltarlo en alto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. J.C. Verkauer, quien fuera un decano de teología de la Universidad Libre de Ámsterdam la mayor parte del siglo pasado, decía: toda correcta teología debe empezar y terminar en doxología. No fue hace tanto tiempo, cuando empezaba mi vida como creyente, que escuché la siguiente frase: la teología es el estudio de Dios y es muy importante. La doxología es una expresión de adoración a Dios. El punto aquí es que toda teología debería conducir en última instancia a la doxología. Si la teología no conduce a la doxología, entonces en realidad hemos perdido el punto de la teología. Si tienes una teología sin doxología, solo tienes una ortodoxia fría y muerta. Y esto es horrible, ¿no es así? Por otro lado, hay personas que dicen: olvídate de la teología, solo adora a Dios. ¿Es eso correcto? Bueno, si tenemos doxología sin teología, en realidad tenemos idolatría. Porque es solo una expresión aleatoria de elogio, pero en realidad no está informado por la verdad de quién es Dios. Dios se preocupa por ambas cosas.
Él está interesado en que tengas una comprensión precisa de quién es Él. Y esa comprensión precisa de Él conduce a una respuesta de alabanza y adoración a Él. Yo nunca había escuchado algo como eso. Era totalmente nuevo para mí en el camino al cristianismo. Lo sorprendente es que no escuché esto de un predicador o de un extracto de un sermón, sino de una canción de hip hop. Eso habla mucho del estado de la iglesia donde me encontraba. Esto me llevó a cuestionarme qué hacer con el conocimiento que me encontraba adquiriendo en ese momento acerca de Dios. Todo creyente que se acerca al Señor debe disponer su vida para transformar en adoración verdadera a Dios todo aquello que escucha de Él. En este caso en particular vemos al apóstol Pedro irrumpir en una frase de adoración con una expresión sencilla y sincera de cuánto se maravilla de ver la abundante misericordia de Dios. No es extraño encontrar este tipo de expresiones en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo suele hacerlo en muchas de sus cartas. Romanos 11:33, podemos leerlo, es una de ellas. Está los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol Pablo declara una expresión de adoración con respecto al conocimiento de Dios. Como dijimos, no es extraño encontrar estas expresiones en el Nuevo Testamento. La doxología, al fin y al cabo, que conocemos, es un himno. Es una alabanza al Dios triuno. Este viene en parte de la palabra griega doxa, que quiere decir gloria. Esa gloria que le pertenece solamente a Dios, que es suya, que es de Él. Y el concepto que tenemos que tener detrás de esto es el del peso. ¿Por qué peso? Bueno, es el concepto de valor. Todas las cosas hasta hace algún tiempo eran valoradas según su peso. Ciertamente el oro en nuestros días y aún las verduras que compramos en nuestras idas al supermercado o a la verdulería tienen que ver con el peso. Este es el concepto, es ese valor que Dios mismo tiene, es ese peso de Dios cuando hablamos de doxología. Hoy en nuestros días cantamos la doxología. Algunos la cantan en casa antes de dar gracias por los alimentos. Y esa es una hermosa práctica. En la iglesia se ha cantado antes o después de recoger ofrendas también, históricamente. Y sí tiene que ver con la ofrenda, con el ofrecimiento. Pero no es necesariamente de tiempo o de dinero o incluso de obras que se pueden hacer. Trabajo, dedicación, sino de nuestra ofrenda de adoración. La doxología es el corazón pleno de la adoración a Dios. Y Pedro conoce eso e inicia de esta forma esa carta. El apóstol Pedro continúa en medio de su expresión de alabanza y de adoración a Dios, reconociendo al Señor. En el versículo anterior vimos el concepto de los elegidos, de los expatriados elegidos. Estos mencionados en el versículo 1 son elegidos según la presencia de Dios. Lo que nos lleva a hacer algunas aclaraciones con respecto a la doctrina de la predestinación. Todo cristiano debe tener algún concepto de la predestinación o de la doctrina de la predestinación. Esta se encuentra en las Escrituras y aún la palabra de predestinación es recordada con frecuencia en medio del Nuevo Testamento. Es súper importante que nuestra teología al fin deba y tenga algún concepto
con respecto a la predestinación. Pero mejor aún es tener un concepto bíblico de la predestinación. Con eso vamos a preguntarnos qué es esta presciencia que se habló en el pasaje anterior. Bueno, la carta a los Romanos profundiza aún más en estos conceptos. Tanto el capítulo 8 de Romanos como el capítulo 9 nos hablan de esto. No vamos a ir ahí en esta noche, pero hay un concepto de predestinación o de presciencia que se divulga en medio de muchas iglesias. Algunos dicen que la presciencia o la elección de Dios es de acuerdo a la presciencia de Dios, que Dios antes conoció. Y dicen como Dios, estando en la eternidad, se fijó por ese corredor del tiempo que es la línea del tiempo y se fijó hacia adelante a ver si habría algunos que le escogerían. Y entonces a esos fue los que eligen. Ciertamente ese concepto de predestinación y de presciencia está muy distante de lo que actualmente la Biblia dice. La Biblia dice que éste les conoció desde antemano. Y al conocerles de antemano habla de esa intimidad, de ese conocer íntimamente, que es mencionado en otras partes. Por ejemplo, hoy en la mañana el pastor mencionaba acerca de que María no había conocido a varón. Y María estaba afirmando que no había tenido un conocimiento de intimidad con él. Cuando se habla de que Eva conoció a Adán, se nos habla de que tuvo intimidad. Entonces ese preconocimiento, esa presciencia de Dios, es un conocimiento íntimo de que Dios conoció de antemano a aquellos que Él eligió. No podemos distanciarnos de eso. Eso es lo que obtenemos al leer cartas como Primera de Pedro, como Romanos. Realmente este Dios que elige es el Dios que ha conocido desde la eternidad y por la eternidad a aquellos que son suyos. El apóstol nuevamente hace uso de una expresión trinitaria al elevar esta doxología. Habla acerca del bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, está hablando de Dios el Padre, pero está refiriéndose al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es, según vemos en el Nuevo Testamento, el que es monogenes, el único engendrado, el solo uno engendrado. Estas es contrario a las expresiones que escuchamos día con día en nuestro alrededor, de que todos somos hijos de Dios. Solo hay uno. Solo uno ha sido engendrado. Solo uno es eternamente el Hijo de Dios y por siempre lo ha sido. Este es el Señor Jesucristo. Él comparte, se nos dice, la misma naturaleza, es de la misma sustancia. Él no es diferente. Y este concepto de ser hijo es algo que vemos constantemente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también lo vemos, que es el hecho de que los hijos de Dios, los hijos de su Padre, son aquellos que siguen el mismo linaje, la misma línea, que son parte de. Y esto es lo que vemos aquí. Cuando se nos habla del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es quien le ha engendrado. Desde la eternidad Él ha sido el Padre del Hijo. ¿Y qué más podemos ver aquí? Bueno, que Él ha sido el Padre eternamente. Presuponer que el Padre no ha sido el Padre en algún momento en la historia, en algún momento en la eternidad, significaría que Él no ha sido el Hijo en algún momento. Pero no es lo que tenemos en la Biblia. La Biblia siempre nos ha hablado del Padre y el Hijo, como eternamente el Padre y eternamente el Hijo. Bueno, pero ¿cómo es eso? ¿No hubo un momento donde Jesús vino a ser el Hijo? No. Eternamente y para siempre Él ha sido el Padre. Y eternamente y para siempre Él será el Hijo. Esto es maravilloso si pensamos en cómo Él
Hijo nos hace partícipes a los que confiamos en Él de ser también llamados hijos de Dios. A pesar de que Él era el único Hijo y no había otro engendrado, a través de su vida, su muerte y su resurrección, nos hace hoy, a través de ese sacrificio, participantes con Él. Así que todos los que confían en el Hijo son llamados también hijos de Dios. Recordamos que todos, en algún momento, se nos llama más bien hijos de ira. Hijos de ira porque ciertamente nos encontrábamos desde la caída separados de Dios, sin oportunidad, sin acceso a Él, pero a través de su sacrificio, de su vida perfecta en medio de nosotros, nos hace participantes para ser llamados hijos. Y este concepto debe elevar nuestra mente al concepto que tenemos en medio de nosotros, el de la adopción. Aquellos que no son hijos son hechos partícipes de una familia a través de la adopción. Aquellos que no eran llamados hijos hoy vienen a ser llamados hijos. Aquellos que no eran tratados como hijos vienen a ser tratados como hijos por la participación del Hijo de Dios en su vida, muerte y resurrección. Eso, la palabra monogenes, el único engendrado, como estábamos viendo en el griego, el único engendrado, debe elevarnos a ver cómo este que ha sido engendrado por Dios, único partícipe, consustancial con Él, se rebaja a la humanidad, vistiéndose de ella, como vimos en la mañana, de esa humanidad y caminando en medio de nosotros para llevar a cabo una labor maravillosa, la de salvar a un pueblo. Todo esto ocurre en esta expresión de doxología, esta expresión de oración, según su grande misericordia. Al ver la palabra misericordia, debemos recordar que Dios en verdad ha sido misericordioso, que Él ha sostenido a la humanidad desde la caída en Adán, que Él ha tratado con la humanidad misericordiosamente, a través de tiempos, a través de las luchas de escoger a un solo pueblo en medio del Antiguo Testamento. Cuando viene el Hijo de Dios, abre esa puerta para que todos aquellos que quieran, que puedan escuchar este mensaje, sean recibidos también. Y esta es la misericordia de Dios. Misericordia de Dios también en que cada día, cada mañana recibimos, nos dice la palabra, misericordias nuevas. Según su grande misericordia. Cuán grande es esta misericordia de Dios que nos sostiene, que permite hoy y nos da el aire que respiramos, nos concede el trabajo, las manos, las fuerzas, para que vivamos día a día, para que seamos agradecidos con Él. Y es cierto que Él es el mismo que da el aire a aquellos que blasfeman contra Él. Él es el que da vida a aquellos que le niegan. Él es el que día con día sostiene el universo hasta el día en que venga el juicio. Por ello debemos ver su grande misericordia y abrazarla y tomarla para nosotros, sabiendo que es maravilloso que su misericordia nos sostenga aún hoy, en este día, en esta tarde, en esta noche, que celebramos ciertamente en medio de nosotros el nacimiento del Señor Jesucristo. Que si es la fecha o no, ese es otro argumento, esa es otra discusión. Pero hoy tenemos sus misericordias. Dice que según esa misericordia nos hizo renacer. Cuando veamos a la Biblia y al concepto del nuevo nacimiento o del renacer que se nos menciona aquí,
vamos al concepto que es mencionado en Juan 3:3. En ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, el fariseo, Nicodemo recuerda que Jesús ha venido de Dios porque le ve hacer maravillas, le ve hacer milagros, que dice, ciertamente tú has venido de Dios porque ninguno puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesús una vez más lo detiene y le dice, si no has nacido, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Ciertamente él exhorta a Nicodemo y le dice, tú no estás viendo el reino de Dios en medio tuyo. No estás viéndolo frente a ti. Y nos lleva a entender y a procesar un poco más acerca de qué quiere decir el nuevo nacimiento, el renacer. Nos hizo renacer. Cada uno de nosotros no fue partícipe en la concepción. Ninguno de nosotros le dijo a sus padres, hola, papá, mamá, estoy aquí, necesito nacer, ¿verdad? Quiero que tú me hagas nacer. Ninguno de nosotros estuvo ahí. Y ese concepto permanece cuando nos habla acerca de este renacimiento. Ninguno de nosotros fue partícipe en el momento del nuevo nacimiento, sino que esto es algo que viene de Dios por su misericordia. Él es el que actúa para hacernos nacer de nuevo. Por eso es por misericordia. Por eso está hablando anteriormente de misericordia. No es algo que suceda de nosotros. Es algo que Dios, nosotros, sin merecerlo, nos lo hace partícipes. Ciertamente no es de nuestras propias fuerzas y no es de nuestra propia voluntad. No hay quien pueda decir en medio de nosotros, ni en este mundo, sí, yo fui partícipe, yo estuve ahí cuando yo me hice nacer de nuevo. No es necesario que pongamos la carreta delante del caballo. Debemos ir a la palabra y entender que ese concepto de regeneración, de nuevo nacimiento, es muy claro. Y a la hora de entenderlo de esta manera, nos llevará aún más a ver la misericordia de Dios y a darle gracias por su abundante misericordia, como dice aquí. Este nuevo nacimiento, este renacer, tiene un propósito para una esperanza viva. Todos aquí sabemos lo que es tener alguna esperanza. Todos tenemos esperanza de muchas cosas. Es fácil escuchar expresiones como, bueno, espero pasar el examen. Espero casarme. Espero tener hijos. Espero tener una casa. Espero tener un carro. Espero tener esto. Espero hacer lo otro. Espero lograr cambiar el mundo. Toda clase de esperanzas terrenales existen en medio de nosotros. Y no son cosas malas, sino muchas de estas son cosas buenas. Son esperanzas que tenemos. Son ese deseo de alcanzar algo que vemos adelante en alguna fecha o en algún momento y que decimos, quisiera tenerlo, quisiera obtenerlo. Pero ciertamente son terrenales. Esta esperanza que se nos menciona aquí es algo más. Es una esperanza viva. Esta esperanza viva tiene, por decirlo así, su propio corazón y late y vive. Y es ferviente, está ardiente en medio de nosotros. No es pasiva. Esta esperanza viva es diferente de todas estas esperanzas terrenales. Esta esperanza viva tiene su fundamento por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor Jesús ha resucitado. Y hoy recordamos su nacimiento, pero también en la Pascua, en la Semana Santa, recordamos
en medio de nosotros su muerte y su resurrección. Y esa resurrección trae vida a nuestra esperanza. Esa esperanza que aguardamos en medio de nosotros es la de ser un día conformados plenamente en la imagen de Él. Y esa esperanza encuentra su fundamento en que el Señor Jesús mismo ha resucitado. Esa esperanza no está en nuestras fuerzas. Esa esperanza no se encuentra fundamentada en que lo logremos alcanzar, como las otras esperanzas terrenales. Sí, yo espero obtener aquello que anhelo y que deseo, si algún día lo puedo alcanzar. Pero esta esperanza viva encuentra su fundamento en la obra de Cristo Jesús. Por eso es una esperanza viva. Es diferente de todas las demás esperanzas y nos lleva y nos debe hacer pensar y meditar en la obra de Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esta esperanza está en el futuro. Y sí, no la vemos hoy en día como realizada. Hoy en día nos encontramos luchando con nuestra carne, con nuestros deseos de cosas malas, con nuestra falta de voluntad en la oración, con nuestra falta de voluntad a la hora de ir a la palabra. Y a veces parece que nuestra esperanza estuviera muerta. Y una y otra vez, tal vez cuando nos encontramos luchando contra esos pecados que nos asedian, pensamos que esa esperanza está muerta. Pero querido amigo y hermano, esa esperanza no está fundamentado en su capacidad de llevar a cabo las cosas. Esa esperanza está fundamentada en la obra completa de Cristo en la cruz. Sí, Él murió y dijo, consumado es. Por eso el llamado es a volver a ver a la cruz de Cristo. Verle ahí crucificado. Sí, verle muerto, siendo clavado, siendo azotado, sí. Pero más allá de eso, verle siendo resucitado al tercer día. Caminando en medio de una nube de testigos que proclamaban que Él anduvo entre ellos. Esa esperanza es viva. Esa esperanza viva tiene como propósito, tiene como medio la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, pero es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No es extraño encontrar en nuestros días algunas personas siendo engañadas o timadas con los asuntos de herencias. Hemos escuchado algunos acerca de este príncipe nigeriano que no sabe a quién dejarle su herencia. Esto nos hace ver el deseo que hay en las personas por recibir una herencia. Oh, yo deseara que mis abuelos, mis papás me dejaran, ¿verdad? Estas cosas. Bueno, que sí, son cosas buenas. Oh, cuánto quisiera encontrarme aquel señor, aquella señora que no tiene hijos, no tiene a quién dejarle tantos millones en su cuenta. Bueno, sí, sería algo bueno. Son cosas buenas. Pero la diferencia es que esta herencia es una herencia incorruptible. Y todas esas cosas que hemos mencionado anteriormente como herencias son corruptibles. Son cosas que tienen su punto de clímax en medio de nosotros, pero una vez pasado ese tiempo, todas ellas decaen. Hay quien puede recibir en este momento
100 millones de colones como herencia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y de un pronto a otro el dólar se dispara y esos 100 millones de colones no valen nada. O hay quien reciba en herencia un carro Mercedes-Benz último modelo que cuesta $200,000 para llegar a tomarlo y estrellarse y que ese carro no valga nada. Nos encontramos deseando y anhelando esas herencias. Esas herencias son cosas buenas, sí está bien si vienen a nosotros. No hay nada malo en ellos de por sí mismos. Pero esta herencia que es mencionada aquí es una herencia incorruptible. Y hace tres negaciones: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una tiene que ver con la corrupción de las cosas terrenales. Todo lo que encontramos en medio de nosotros tiende al decaimiento. Todo se deteriora. Todo podemos tener una casa. Una casa es cierto, permanece algunos años. Pero si no se le da el correcto mantenimiento, si no se pinta, si no se limpia, si no se decae y termina perdiendo su valor. Igual un carro, igual la ropa, igual todas las cosas que hay en medio de nosotros, todas decaen. Esta herencia que es mencionada aquí es incorruptible. Pero también está incontaminada. Bueno, hay una historia con respecto a la herencia que recibieron los hijos de Pablo Escobar. Millones y millones y millones en dinero. Pero esa herencia, al contrario de la que se nos menciona aquí, está contaminada. Está contaminada con la sangre de miles y miles y miles de víctimas de la drogadicción, de los sicarios. Dinero mal ganado. Pero la herencia que se nos ofrece a nosotros a través de Cristo Jesús, esa no está contaminada. Y cierto que tal vez no todas las herencias estén contaminadas de la misma manera, como la herencia de Pablo Escobar, pero todas tienen algún grado de contaminación. ¿Por qué? Porque quien quiera que sea que la haya hecho y haya compilado esa herencia, ha pecado. Pero el Señor Jesucristo, quien nos hereda a nosotros una herencia incontaminada, Él no pecó. Él anduvo en medio de nosotros sin pecado. Caminó en este mundo en un cuerpo de carne sin pecado. E inmarcesible. No se marchita. Es cierto que a muchas mujeres les gusta recibir un ramo de flores. Y este ramo de flores es hermoso y lo agarran, lo toman con cariño. Lo huelen. Y este ramo de flores lo ponen en medio de la sala, en un florero, y está puesto ahí durante 2, 3, 4 días. Y de un pronto a otro empieza su proceso de marchitación. Y empiezan a apagarse los colores que tenía y empieza a secarse las flores que había en él. Y esto es lo que nos está diciendo, que la herencia que Cristo, que el Señor da, no se marchita. A diferencia de esas flores, o incluso de la vida de los hombres, la cual se llama también como la hierba del campo, ¿verdad? Que se marchita. Esta herencia no se marchita. Esta herencia no apagará su color, no apagará su aroma, sino que perdurará eternamente. Y esta herencia no es de aquí. Esta herencia está reservada en los cielos para todos los que han creído. Algunos quieren recibir esta herencia aquí y ya. Algunos proclaman que el hecho de
de que si eres de Cristo deberías recibir tu herencia ya, tu dinero ya, tu salud ya. Pero eso no es lo que la Biblia dice. El Señor nos llama a esta herencia recibirla en los cielos, donde aguarda nuestro Señor. Un día la tendremos, pero eso nos hace esperar pacientes por ella. Esta herencia está reservada en los cielos para vosotros. Y el apóstol Pedro señala a los recipientes de esta carta, quienes son personas que han dado testimonio de haber creído. Está reservada para vosotros. Y asimismo en esta noche, esta carta que habla no solo a los de la dispersión en aquellas ciudades, en aquel tiempo, esta carta viva de Dios está hablando a cada uno de aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que esta herencia está reservada en los cielos para cada uno de ustedes. Pero también nos recuerda que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hablábamos anteriormente cómo tendemos a poner nuestra confianza en nosotros mismos. Pero el apóstol Pedro nos aclara que somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios es ese que creó el universo, ese que sostiene los astros, ese que permite a la tierra girar, ese que sostiene y le da a la tierra en donde vivimos las mareas, ese que hace que los vientos soplen, ese que trae la lluvia a su tiempo. Ese es el poder de Dios. Y nosotros, como creyentes, somos guardados por ese poder de Dios. No por nuestro propio poder, no por nuestras propias fuerzas, porque ya hablamos de cómo en nuestras propias fuerzas no podemos sostenernos ni a nosotros mismos. Es necesario que confiemos que es en el poder de Dios. Qué grande confianza debe darnos el saber que somos guardados. Y no guardados por cualquier cosa, sino por el poder de Dios. Todo esto mediante esa confianza que es puesta en el Señor. El apóstol cierra este pequeño doxología con respecto a esta esperanza viva, que es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación ciertamente se alcanza aquí y en esta tierra. Y todo el creyente y todo el que ha creído es salvo desde el momento en que cree. Ciertamente la palabra nos menciona cómo esto sucedió de alguna manera desde antes de la fundación del mundo. Y son cosas que son conceptos que nuestra mente limitada no entiende plenamente. Son misterios de Dios para el hombre. Pero el que ha creído sabe que ha sido salvado desde el momento en que ha creído. A veces débilmente, a veces brinqueando, a veces arrastrándonos. Pero el que es salvo, el que ha sido salvado, el que ha creído, ha sido salvado desde que creyó. Y empieza desde entonces a andar en un camino de santificación, apartándose del pecado, creyendo en el Señor, confiando en su palabra. Todo para llegar a ese día donde sea recibido por el Señor en gloria. En ese día, es ese día, el de la manifestación. Esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Y mis hermanos, hoy luchamos. Y hoy fallamos y hoy caemos. Pero nuestra confianza está puesta mediante la fe en el poder de Dios. Hoy todos nos vemos, nuestras caras en medio de la congregación, y hay aún quienes puedan falsificar las evidencias de una salvación. Pero en ese día la manifestación será mostrada a plenitud, y el contenido de la fe que cada uno ha profesado será desplegada y será aprobada, pero también será obtenida, plena, sin limitación. La salvación ese día, dice, está preparada para ser manifestada. Yo no sé dónde te encuentras, dónde se encuentra cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí. No puedo ver los corazones y no puedo decir, bueno, cada uno de ustedes sí es salvo totalmente, ya está listo. Pongo el sello y va para el cielo. Yo no puedo hacerlo. Pero sí cada uno de nosotros puede revisar su corazón, puede saber dónde se encuentra y puede entender su lugar. Si no se encuentra en este punto, puede clamar al Señor, pedir su auxilio y pedir que a través de esa gran misericordia que Él le ha mostrado a usted día con día, pueda doblegar su corazón, su rodilla y exaltarle y honrarle su nombre, según Él merece. De esa manera pueda compartir junto a la nube de testigos en este lugar una salvación tan grande y tener juntamente al pueblo de Dios, donde quiera que se reúne, una esperanza viva. Esa esperanza, mi hermano, es una esperanza viva. Está latente en medio de usted si usted ha creído. Pero si no ha creído, puede ser suya. Confíe ahora en el Señor Jesucristo. Crea en Él. Y Él promete salvar a todo el que cree. Oramos. Señor y Dios nuestro, gracias damos en esta noche por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has dado y permite, Señor, que esta tu palabra haga su obra en nosotros. Gracias, Dios, por la oportunidad. No mires a tu siervo débil, sino glorifícate a ti por Jesucristo, por su obra, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Sea tu palabra aplicada en los corazones de los que no han creído y sea tu nombre exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.